Teo, buenas noches. Entonces vamos a iniciar con la exposición de la clase del día de hoy. Teníamos en agenda pendiente lo relativo a los delitos contra la salud pública. Estos delitos contra la salud pública están inmersos dentro de los delitos que atentan contra la seguridad colectiva. De tal manera que, tal y como lo explicamos en la sesión de clase anterior, estos delitos son considerados de peligro, no de resultado. Quiere decir que basta con que se dé la conducta que se describe en cada uno de los tipos penales para que se tenga como consumado el delito. No necesariamente tiene que haber la lesión de otro bien jurídico tutelado como la vida o la integridad de la persona. Eso es, pues, característica de los delitos contra la seguridad colectiva, dentro de ellos la salud pública. Sin embargo, también algunos tipos penales, como vamos a ver más adelante, prevén que puede tener alguno de estos delitos como consecuencia un atentado contra el bien jurídico tutelado más importante, como es la vida o la integridad personal de una persona, valga la redundancia. En ese sentido, pues lógicamente se trataría de otra conducta, depende de las circunstancias. Vamos a ver que si a consecuencia de este tipo de delitos se produce la muerte de una persona, pues entonces estaríamos hablando, el mismo código lo prevé, de un homicidio, de acuerdo al 123 del homicidio simple. Y si hay premeditación en todo caso, pues estaríamos hablando de un asesinato. Bueno, lo que nos interesa ahorita es hacer un análisis reflexivo de los delitos contra la salud pública, principiando por el que está previsto en el artículo 301, que es la propagación de enfermedad. Y dice, quien de propósito, para que vean que tiene que haber dolo, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Eso es todo lo que dice el tipo penal, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa. Comentaba que cuando hace unos 10, 12 años estábamos analizando estas figuras delictivas, cuando estaba de moda, entre comillas, o por decirlo así, acababa de tener auge la enfermedad del VIH, SIDA, la discusión que se tornó frente a esto era que si alguien que tuviese la enfermedad o el VIH tenía relaciones sexuales con otra persona sin decirse y sin ningún tipo de protección, si el delito se consumaba o no. La discusión en ese momento pues tiene vigencia todavía, y aún más habría que analizar si no se traslapa con otra figura delictiva que ya vimos en su oportunidad cuando vimos los delitos de lesiones. Es el artículo 151 de los delitos de lesiones. El 151 habla del contagio de infecciones de transmisión sexual. Y oigan lo que dice. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes.
quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual. Entonces, si una persona, tal y como lo estamos diciendo ahorita, pues padece del VIH y tiene relaciones sexuales con otra persona sin decirle nada y sin protección, decía, ¿frente a qué delito estamos? Entonces, es otra de de los casos que les presento. Si ustedes quieren, se los resuelvo ahorita, o si no, se los pregunto para el examen. Y para el examen final, pues, porque ya estamos sobre el examen final. Entonces, vean qué interesante es esto. O si ustedes quieren hacer el análisis. La verdad es que siempre, como se los he dicho en otras oportunidades, hay que principiar a analizar la primera conducta del sujeto activo, o sea, las primeras fases del iter criminis, es decir, el elemento subjetivo, la intención. Pues en este caso les diría yo, ¿cuál es la intención del sujeto? Entonces tienen que analizar ustedes el caso que se les va a plantear o que se les planteara, porque en términos generales estamos hablando de que una persona, que un varón, por ejemplo, que tiene VIH, pues si tiene su medicamento, pues tiene relaciones sexuales con otra persona sin decírselo y sin ningún tipo de protección. La pregunta es, ¿cómo se dio esa situación? Esa primera fase del iter criminis, ¿cómo se dio? Demos el caso. Si él, como sucedió cuando me lo preguntaron hace más de 10 años en la facultad, lo que me plantearon es el caso de un muchacho de color en Estados Unidos que pues la enfermedad acababa de tomar auge y él pues le habían dicho que efectivamente era positivo. Entonces el muchacho venía prácticamente descontrolado, se venía sacando sangre y con la misma jeringa en el metro, en el bus, inyectándoselo a otras personas. Pues. Esa fue la pregunta que en aquella oportunidad me hicieron en la clase. Entonces les decía, veamos cuál es la conducta del sujeto. Él lo que quiere es tan mal por lo que le dijeron. Y entonces si yo estoy así, que todos se ve, que a todos les pasa. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Bueno, si esa tal y como era la intención de ese sujeto, no hay más que el 301, propagación de enfermedad. Dice, quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa. Porque ahí sí, el propósito era ese. Imagínense ustedes sacarse sangre para inyectarse en los demás, en un bus. Ahora, la situación que se da en una pareja de enamorados, por ejemplo, donde el sujeto pues padece del VIH y está muy controlado, ya tiene tiempo de tener sus medicamentos, no hay ningún problema, pero obviamente él nunca le ha contado a su novia, pareja, porque sabe que le podía dar problemas. Y en un momento determinado, pues se dan las circunstancias para que llegara a tener una relación sexual y la tiene. Y él no le dice, ni usa ningún tipo de protección. No es el mismo caso del que le estoy diciendo. En ese caso habría que analizar
sino encuadra más el contagio de infecciones de transmisión sexual del 151. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio. Sería ese caso. Entonces vean, bueno, prácticamente ya se los resolví. Ya no se los pongo, o de repente todavía. Pero vean entonces cuáles son las situaciones. En los dos casos son delitos de peligro. Ninguno de los dos tipos penales está exigiendo que se dé el contagio. Eso es otra cosa. Es decir, en los dos está hablando de exponer a la persona al contagio. Nada más. Muy bien. El 301 bis dice disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Quien participe en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres. Es el 301 bis. Disposición ilegal. Aquí habría que observar que el tipo penal habla de que quien participe en cualquier acto ilegal, eso es otra cosa. Eso es un acto eminentemente doloso. Está participando ilegalmente en la extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres. Creo que el 301 bis. Ahora, ¿por qué les decía esto? Porque acabamos de tener un caso estaba analizando esto. No sé si ustedes se enteraron hace un par de semanas acá en Guatemala, en donde un cirujano extrajo un riñón, me parece, por equivocación, o se equivocó de riñón, no era ese, se extrajo el bueno, pero pues fue serio, se le llevó a tribunales y finalmente parece que él optó por declararse culpable para tener el beneficio de la, de la mitad de la pena. Y pues salir y eso pasó. Pero ese no es este caso. Porque aquí el 301 bis está hablando de la disposición ilegal de órganos o tejidos, pero habla de quien participe en cualquier acto ilegal. Y esto son casos muy raros, pues. Esto es aquella gente que se dedica de veras a la extracción de órganos humanos para venta de ellos, pues son actos ilegales. En el caso que les estoy comentando, el que tuvimos aquí hace pocas semanas, era un acto legal, que afortunadamente es lo que comúnmente se da en la práctica médico-quirúrgica. Todos los actos son legales, pues los profesionales no están actuando con mala fe, con dolo, están actuando en el ejercicio legítimo de sus derechos, de su profesión. Lo que pasa es que algunas veces hay imprudencia, hay negligencia o hay impericia. Y entonces, pues, actuando legalmente se comete este tipo de delitos. Pero eso es otra cosa. Acá, el que estamos viendo ahorita es actos que son actos ilegales. Entonces, esto es mucho más grave. No es como el caso que les estoy refiriendo. El 302 habla de envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal. Quien de propósito, otra vez con dolo, envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud agua de uso común o particular o sustancia alimenticia o medicinal destinadas al consumo.
Estos son eminentemente dolosos, pero vean lo que estoy explicando. Es que aquí no se está diciendo, es decir, el delito se consuma solo con envenenar, contaminar o adulterar el agua o los alimentos. No, aunque no haya ninguno afectado, aunque no se lesione la salud de nadie, ni la vida de ninguno. El delito es un delito de peligro. Basta con envenenar o con contaminar o adulterar pues el agua o los alimentos para que el delito esté consumado. El 303 habla de la elaboración peligrosa de sustancias alimenticias o terapéuticas. Quien elaborare sustancias alimenticias o terapéuticas en forma peligrosa para la salud. Vean lo que dice, solo elaborar en forma peligrosa. No está diciendo que se lesione ni que se le pase nada a nadie. Luego hay una modificación en el 303 adición que se hizo en el 303 bis del año 2011. En el 303 bis habla de adulteración de medicamentos. Quien adulterare medicamentos será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Igual sanción a quien a sabiendas comercialice. Pero basta con adulterar los medicamentos o con comercializar los adulterados. En el 303 ter habla de la producción de medicamentos falsificados, producir falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Es decir, el delito se está consumando con solo producir medicamentos, dispositivos médicos o material quirúrgico que es falsificado. Pero luego al final dice que si el responsable fuera un profesional universitario que tiene bajo su dirección técnica un establecimiento farmacéutico, se le sancionará más con inhabilitación especial por el doble del tiempo condena, sea si fuere un químico farmacéutico, por ejemplo. Y si como consecuencia del hecho se produjere o agravare la enfermedad de alguna persona, la pena será de 6 a 15 años de prisión, y si como consecuencia del mismo, oiga, resultare la muerte de alguna persona, dice, la sanción será conforme a las días en el delito de homicidio del 123, o sea, el homicidio simple. Entonces, eso es otra cosa, porque aquí estamos con delitos que son de peligro. Aquí basta con que se produzca pues medicamentos, dispositivos médicos o quirúrgicos falsificados. Ahí están las penas. Cómo se agravan, pero si se diere pues el resultado muerte de una persona, el mismo código está dando la salida de que se debe obviamente aplicar el homicidio simple. Igual el 303.4, distribución y comercialización de medicamentos falsificados. Una cosa es producirlos, es el 303 ter. El 303.4 no habla de producción, sino habla de distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos o material médico falsificado. O sea, y se castiga de la misma forma, y finalmente también dice que si a consecuencia de ello se diera la muerte de una persona, se aplicará el 123. Tenemos un 303 quinques y habla de los establecimientos o laboratorios clandestinos. Quien dirigiere, explotare, aprovechare o utilizar en un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor o vehículo sin contar con las autorizaciones o licencias o permisos de la autoridad sanitaria correspondiente para producir, manufacturar. Aquí está hablando de que el delito se consuma con el hecho de tener laboratorios, sin contar con la autorización, con la licencia o con los permisos.
Esto no tiene nada que ver con otras lesiones a bienes jurídicos a consecuencia de ello. Muy bien. Ya el 304 habla del expendio irregular de medicamentos. Es otra cosa. Quien estando autorizado para el expendio de medicamentos lo suministrare sin prescripción facultativa. Hay medicamentos como los ansiolíticos, como los antibióticos, ahora que se necesitan de una receta médica, pues para venderlos. El hecho de que se vendan pues legalmente en una farmacia, pero no se exija o no se pida la receta médica, es un expendio irregular y eso consuma el delito, aunque no haya otro resultado. El 305 es una ley penal en blanco. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, plaga vegetal o de una episotía susceptible de afectar derechos los seres humanos, sea sancionado. ¿Por qué es una ley penal en blanco? Porque la pena está muy clara, se ha sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Pero ¿qué es lo que no debe hacerse? O lo que debe hacerse para cometer el delito. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley, pero no dice cuáles. Hay que ir a ese tipo de leyes. Adoptadas por autoridades sanitarias, son leyes sanitarias. Es una ley penal en blanco que describe la pena, pero pues hay que ir a buscar la descripción delictiva a otro cuerpo legal. Luego el 306, 307, 309, 310, que se referían al tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes, al siembra y cultivo de plantas estupefacientes, etc. Actualmente hay una ley penal especial que estaremos estudiando el próximo semestre, como una ley penal especial que regula el tráfico ilegal de drogas, fármacos y estupefacientes. Sin embargo, recuerden ustedes lo que les expliqué pues en Derecho Penal 1, cuando vimos, examinamos o estudiamos la interpretación de la ley penal, la exégesis de la ley penal. Bueno, pues entiendo que probablemente algunos no estudiaron conmigo Derecho Penal 1, entonces voy a hacerles una ligera reflexión para que vean cómo se trataba el 307. El 307, como no había una ley especial de tráfico de drogas, les comentaba yo en aquella oportunidad, bueno, estábamos viendo la exégesis de la ley penal y les decía que la ley puede haber una interpretación extensiva de la ley penal y eso es legal, pero esa interpretación extensiva no puede ser tan extensiva que lleve a la analogía, porque si es tan extensiva, se jala tanto, eso lleva a la analogía y la analogía está prohibida de acuerdo al artículo 1, principio de legalidad, y a la exclusión de analogía al artículo 7. Entonces yo les comentaba en aquella oportunidad que hace unos 15 años, cuando no existía esta ley penal especial, 15, 20 años, les comentaba que los días lunes aparecían en los juzgados de paz una gran cantidad de partes de policía, diciendo que ponían a disposición del señor juez en las detenciones de la zona 18 a fulano de tal, que el día de ayer, domingo o el sábado, fue detenido, por ejemplo, a inmediaciones de la ciudad universitaria, en un lugar denominado Iglú, cuando se fumaba un cigarro de marihuana. Los muchachos iban fumando marihuana en Iglú o en cualquier parte del país y la policía los capturaba. Y así el parte los consignaba y en el mismo parte hasta engrapaba la chenca de la marihuana que les habían agarrado fumando. ¿El juez qué hacía?
como no había una ley penal especial, el juez lo que hacía era, iniciaba un proceso penal de acuerdo al 307, por eso lo estoy diciendo ahora, que dice tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Pero leamos lo que dice el 307. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. 1. Quien ilegalmente introdujere al país fármacos, drogas o estupefacientes. Introdujere al país. 2. Quien sin estar autorizado vendiere, entregare, transportare, suministrare fármacos, drogas. 3. Quien sin estar autorizado retuviere, guardare o en alguna conserva en su poder. Mire todos los verbos y las expresiones que dice. Estamos hablando de que este código se emitió por el Congreso de la República en el año 73. La droga de moda por esos tiempos, por ese año, era la marihuana. Entonces vean lo que dice. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que aquí estén verbos como introducir al país, como vender, entregar, transportar, suministrar, retener, guardar, pero no está fumar? No dice la expresión, el verbo fumar, y estamos hablando de marihuana. Era raro, ¿no? Entonces la discusión que teníamos en la universidad, en la cátedra, en ese tiempo, era, bueno, ¿será que a los legisladores en el Congreso, a los diputados, se les olvidó poner fumar? Bueno, pero ¿cómo se les iba a olvidar? Estamos hablando de marihuana. Estamos hablando de cigarro, no piensa en fumar, ¿no? Si uno habla de cerveza, ¿qué se le debe tomar, ¿no? Beber? Pero, bueno, ¿por qué no está fumar? Entonces la pregunta era, la discusión, ¿será que al legislador se le olvidó el verbo fumar, marihuana? ¿O será que no lo quiso prohibir? Esa era la discusión. Y entonces decían, bueno, ¿por qué los jueces entonces empiezan el proceso penal por tráfico ilegal? Y entonces ellos decían, algunos que lo aplicaban porque era discutible, decían, es que lean lo que dice el numeral 3. Quien sin estar autorizado retuviere, guardare o en cualquier otra forma conserve en su poder. O sea que el que está fumando está conservando en su poder. Entonces decía, bueno, eso está jalado. Eso es una interpretación extensiva que llega inmediatamente a la analogía, porque es raro que se le haga, no. Claro, ¿quién fue el que hizo el proyecto de Código Penal que tenemos? Fue un eminente profesor de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho San Carlos, el doctor Gonzalo Menéndez de la Río. Era un gran estudioso de Derecho Penal. Y don Gonzalo Menéndez de Arriba definitivamente advirtió, como se discutía en los eventos internacionales, que los muchachos estos, que andaban fumando marihuana, estos no eran delincuentes, no eran victimarios, pues. Los que fumaban marihuana, drogaditos, son víctimas. Ellos son víctimas, no son victimarios. Esos están jodidos, ¿no? Están enfermos. Eso es como cuando apareció el SIDA, decir que el que andaba con SIDA había que procesarlo, pues, porque andaba y podía infectar a... No, es como él no es delincuente, es una víctima. Entonces, probablemente el profesor, el doctor Gonzalo Menéndez de Arriba, por eso fue que no usaron el verbo con fumar. Es más, actualmente se discute mucho. Vean ustedes, la mayoría de legislaciones penales en el mundo moderno, pues el verbo consumir marihuana
pues por enfermedad o recreativamente es permitida en muchos estados. Porque ellos dicen, una explicación es que está científicamente comprobado que el alcohol es mucho más grave que la marihuana, pues. Y además es la venta y la prohibición lo que hace el tráfico, lo que lo vuelve muy caro. La verdad es que Guatemala hoy día, nuestro país, tiene una buena legislación de tráfico ilegal de drogas. Creo que es muy técnica, ahora la van a ver ustedes en el próximo semestre. Eh, y Guatemala no está permitiendo, no está legalizado el consumir, está prohibido. Lo único, pues, que es de manera muy leve, era muy leve. Pero ahora está claro, pues no hay ningún problema. Pero les comento esto y les traigo a cuenta lo que decía el 307 antes de que existiera esta ley. Por eso era el comentario, para recordarles su derecho penal 1 y la interpretación de la ley penal. Muy bien. Luego de eso, el 311 habla de inhumaciones o exhumaciones. Es otra ley penal en blanco. Quien practicara inhumación o exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo disposiciones sanitarias será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 50 quetzales. Esta es una ley penal en blanco también. Dice, porque ustedes saben que para poder exhumar un cadáver y trasladarlo de un lugar a otro, en el cementerio, en cualquier lado, hay unas disposiciones que regulan cuánto tiempo tiene que haber pasado desde que fue enterrado. Y si fue a flor del suelo, de tierra, es un tiempo, y si está en nicho es otro tiempo. Pero ¿eso dónde está? Eso está en disposiciones del Código de Salud. Y entonces en el 311 dice: quien practicara inhumación, exhumación o traslado de cadáver contraviniendo las disposiciones sanitarias, pero no dice cuáles, hay que irlas a buscar allá. Por eso se dice que es una ley penal en blanco. Lo que aquí está es la pena, la sanción, pero lo que no debe de hacerse, o lo que debe de hacerse para cometer el delito, hay que buscarlo en otra ley. Y luego el 312, la verdad es que habla de delitos culposos. Todos estos delitos de que estamos hablando contra la salud pública, que son delitos también contra la seguridad colectiva, son dolosos. Pero el artículo 312 dice: si los hechos comprendidos en los artículos 301, propagación de enfermedad; 302, que es el envenenamiento de agua; 303, elaboración peligrosa de alimentos; 304, expedir ingresos irregular de medicamentos, se hubieran cometido culposamente, culposa, ya no dolosa, será sancionado con la pena que al delito corresponde, rebajada en 2/3 partes. O sea que el código prevé la posibilidad acá de que también se den este tipo de conductas de manera culposa. De manera culposa es cuando se está actuando legalmente, pero se actúa por imprudencia, por negligencia o por impericia. Con esto estamos finalizando este tipo de delitos, y prácticamente pues nos queda ya la parte final de nuestro programa, que vamos a abordarla inmediatamente después del segundo parcial, y se refiere a los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Los delitos son de mucha importancia. Para los que de ustedes les gusta derecho penal y ir estudiando esto adelantado, quisiera pues comentarles algo rápidamente. Cuando hablamos de delitos contra la fe pública, que va a ser el último grupo de delitos que veamos en nuestro programa, para nosotros esto es muy importante. Yo les comentaba, no sé si a ustedes o a otro grupo de compañeros, que nosotros tenemos una profesión privilegiada.
¿Por qué? Y por eso es que los invito de verdad a y sociales o licenciada. Y dos, y otro notario. Son dos títulos que son diferentes. Pero la gente lo confunde todo por desconocimiento, pues. Incluso los que están en la misma universidad, que no les han explicado esto, ¿no? Vean ustedes cómo a todos los que son abogados, aquí les dicen licenciados, y a los que son médicos les dicen doctores. Y eso depende, pues. Depende. ¿Por qué? Porque la licenciatura es un grado académico. Y es el primer grado académico que uno recibe cuando se gradúa en la universidad. Digamos, en la facultad, usted cuando se gradúe le van a dar el grado académico de licenciado o licenciada en ciencias jurídicas y sociales. Es un grado académico. Pero si usted sigue estudiando una especialización, por ejemplo, en derecho penal, en derecho civil, mercantil, laboral, lo que sea, entonces le van a dar otro grado académico de especialista, que es más alto que el licenciado. Pero si usted sigue estudiando y sigue una maestría, por ejemplo, en derecho penal, entonces le van a dar otro grado académico superior a la especialización, que es máster, un maestro, maestría en lo que sea. Pero si usted sigue estudiando, le van a dar el grado académico más alto que hay en la universidad, que es doctorado. O sea, ustedes ven, es diferente un licenciado a un doctor, pues. Primero hay que ser licenciado, después especialista, después máster, después doctor. Sin embargo, aquí a todos les llaman así, aunque algunos colegas que son doctores, de veras, se enojan cuando le dicen licenciado, porque los están rebajando de grado académico, ¿eh? Bueno, pero lo que quiero decirles es lo siguiente, que ese es un grado académico. Pero nosotros tenemos el privilegio que no solo nos dan ese grado académico, primero, sino nos dan dos títulos profesionales, dos, no uno. Uno de abogado y otro de notario, que son diferentísimos. Pero también la gente que no sabe, todo lo confunde aquí. Cuando usted se va a casar, va a contraer matrimonio, ¿te vas a casar? Sí, ay, ¿qué abogado te va a casar? ¿Cómo? Los abogados no casan. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué tiene que ver un abogado con estar casando gente? Nada que ver. Los abogados divorcian, eso sí, porque es un juicio, pero no casan. Usted va a comprar su casa, su terreno, vas a comprar un carro, una así va a comprar, y vamos con el abogado, dice acá, el abogado no hace compraventas, pues, ni de casas, ni de terreno, ¿no? ¿Qué tiene que ver el abogado con eso? Pero todo lo confunde por no saber la gente, ¿no? Pero usted sí lo tiene que saber. ¿Quiénes son los que casan, los que hacen compraventas, son los notarios? ¿Qué es otra profesión? Los notarios. Y nosotros tenemos el privilegio porque a nosotros nos dan los dos títulos. En la mayoría de universidades en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en España, usted estudia 5 o 6 años, le dan su título de abogado, nada más abogado. Aquí son dos. Entonces les decía que cuando uno va a un evento al extranjero y se va a inscribir, le dicen, ¿cuál es su nombre? Fulano tal. ¿Cuál es de dónde viene? Guatemala. ¿Cuál es su profesión? Abogado y notario. ¿Cómo? ¿Abogado y notario? Le dicen, sí. Mis respetos, ¿va? O sea, la gente dice, puchica, es un intelectual, pues. Es como que a usted le preguntaran aquí, mire, ¿y usted qué profesión tiene? Y que diga, soy abogado y soy médico y cirujano. Así se oye, pues, son dos cosas diferentes, diferentes. Pero es lo que no se comprende. Ahora, ¿quién es un notario? Y a eso iba. Y bueno, ya empecé a dar la clase.
Ya no era eso lo que quería, pero ya es la introducción. Porque son delitos contra la fe pública. ¿Y qué es la fe pública? El notario tiene un espaldarazo jurídico que da el Estado. Todos los notarios, todos los que somos notarios en Guatemala tenemos la calidad de funcionarios públicos, porque así dice la ley. ¿Por qué? Porque actuamos en nombre del Estado. Se nos ha dado de parte del Estado un espaldarazo jurídico para que en nombre del Estado autoricemos matrimonios, autoricemos compraventas. Ese es el trabajo de un notario, pues. Y cuando hablamos de los delitos contra la fe pública, que son los que vamos a estudiar después del examen, son delitos donde lo que se pone en lo que atenta contra la fe pública es la falsedad, las falsedades. Entonces vamos a ver, y ahí es lo delicado en nuestras carreras, pues. Un notario tiene fe pública, imagínense que haga mal uso, como hay mucha gente tal vez, que hace mal uso de su fe pública. Dios guarde, eso es muy delicado. Es decir, esa es la falsedad en documentos, en personas, en una serie de situaciones, hasta falsificación de moneda, qué sé yo, y eso es lo que vamos a estudiar pues, en la parte final del programa. Así es que ya les adelanté algo, espero que hayan empezado a interesarse. Muchas gracias por su atención, pasen feliz noche y les deseo éxitos en sus segundos parciales. Que estén bien. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche, Gracias, doctor. doctor.